Hola, buenos días a todos. El día de hoy vamos a ver el tema del estructural funcionalismo, que sería el tema que seguiría a los que estamos viendo ya en el salón de clases. Por lo tanto, recuerden que esta es una continuación. Lo que ya vimos en el salón de clases no lo voy a volver a tocar por el momento, pero les voy a dejar algunos materiales de apoyo que van a estar en su sección de recursos, que es justamente donde está también esta clase. Bien, vamos a comenzar con la clase de hoy. Vamos a ver, como les comentaba, el estructural funcionalismo. Y esta va a ser una de las corrientes que se van a necesitar comprender para poder entender ciertos conceptos importantes dentro de lo que es las ciencias sociales. En general, todas las ciencias sociales utilizan tanto las que ya vimos anteriormente, como el marxismo o la teoría comprensiva, o el mismo positivismo, o lo han llegado a usar en algún momento de su historia. Y esta, pues, es una más. Y es una visión un poco distinta desde el punto de vista de algunos como los marxistas dirían que es una visión conservadora del cambio social. Entonces, comencemos. Primero, ¿quiénes son los representantes? Los representantes de esta corriente son muchos, de hecho, pero vamos a enfocarnos únicamente en tres. Menciono un cuarto, pero realmente nos vamos a enfocar únicamente en los primeros tres. Estos representantes son Herbert Spencer, Emilio Durkheim o Emil Durkheim, Talcott Parsons y Robert K. Merton. Estos representantes van a ser los que utilicen o los que empiecen a crear básicamente los conceptos esenciales dentro de esta corriente. Entonces vamos a analizar cada uno de ellos en este primer video y en el segundo video vamos a ver cuáles son esos conceptos. Esos conceptos son los que realmente nos interesa para entender a muy grandes rasgos esta teoría. Entonces, comencemos primero con Herbert Spencer. Herbert Spencer básicamente va a dar un avance considerable en este aspecto. Primero, por varias razones. Como pueden ver en la lista, ahí ya tiene sintetizado los principales puntos que toca Spencer. Y entonces, el primero de ellos es que suprime la diferencia entre ciencias naturales y sociales. A esto nosotros le vamos a llamar monismo continuista y naturalista. ¿Qué significa esto? Para él, básicamente, la sociedad y lo natural son exactamente la misma cosa. No hace una diferencia. Una visión opuesta a esto sería pensar que las ciencias naturales y las ciencias sociales son completamente opuestas. Es decir, que no tienen nada que ver una con la otra, como lo hace la teoría del género o la teoría queer, donde lo biológico se separa completamente de lo social, según ellos. Entonces, vamos a decir que son dos puntos de vista completamente opuestos, pero en el fondo son, de alguna manera tienen algo en común, o son bastante similares en algo. En el primer caso, en el caso de Herbert Spencer, pues que no hay ninguna diferencia y todo es lo mismo, es decir, hablar de lo natural y lo social es hablar de la misma cosa. Y el otro punto de vista, que no lo vamos a ver en este curso, y de hecho prácticamente no se ve en la prepa, pero que hace una distinción completa y por lo tanto no tendría nada que ver. O sea, prácticamente lo biológico, lo natural es punto y aparte de lo social. Entonces son estos dos puntos extremistas. De entrada hay que saber que estos dos puntos extremistas son equivocados también, porque ni las ciencias naturales y las sociales son exactamente lo mismo, porque no es lo mismo la sociedad que la naturaleza, pero tampoco están tan alejadas como para que digas que son completamente distintas y que no tienen nada que ver una con la otra. Entonces es importante que sepan que lo correcto, lo más adecuado es el justo medio, estar en medio de las dos. Ni del lado de Spencer, ni del lado de la teoría queer, porque ambas son erróneas en ese sentido. Este es uno de los primeros puntos. El otro punto va a ser que él va a sostener el evolucionismo. Esta idea de la evolución no la inventó Darwin. La evolución la inventó, de hecho, Spencer. Aunque de hecho ya había otros autores más antiguos que mencionaban ciertas ideas que daban a entender que las cosas cambian, tanto a nivel biológico como a nivel social. Y que esto se va dando en una evolución progresiva. Esta evolución progresiva, Spencer la comienza a concebir como algo que va del homogéneo, de lo que es igualito, pero que no está determinado, pero todo es igual, indeterminado, pero igual, a una heterogeneidad, es decir, a algo que se diferencia entre sí, que tiene elementos que son completamente diferentes, ya no son iguales en este caso, pero lo hace de una manera coherente. O sea, para él la evolución es lineal, la evolución va avanzando
vamos a decir, paso a paso y va mejorando y se va haciendo más compleja en la medida que va avanzando. Esta es la idea de donde Darwin sacó su teoría de la evolución. Entonces, realmente Darwin lo tomó de Herbert Spencer y Spencer se lo aplicaba sobre todo a la sociedad. Darwin fue el que se lo aplicó a la biología, pero en realidad la idea original había surgido a partir de la sociedad. Recordemos que en este caso, para Spencer, sociedad y naturaleza son lo mismo, entonces realmente no solo considera la sociedad como tal, sino considera justamente los elementos naturales que conlleva. Y es a partir de esta visión de lo natural que va diciendo que la sociedad avanza, igual que lo hacen los organismos o las especies. La otra cuestión que ya mencioné hace poco es el aumento de la complejidad en la estructura. De acuerdo con Spencer, las sociedades iniciarán siendo muy simples, muy sencillas, para luego convertirse en algo más complejo. Esto más complejo se va interrelacionando todavía más, se va haciendo heterogéneo, es decir, va teniendo elementos compuestos que son diferentes, pero que tienen una mayor coherencia a la simplicidad indeterminada de la que iniciaron. Y esto se va dando a lo largo de la historia. La sociedad va a estar compuesta de partes interdependientes. A estas partes interdependientes es a lo que vamos a llamar estructura posteriormente. Su teoría es organicista, es decir, él ve a la sociedad como si fuera un organismo. Entonces, si un organismo tiene partes distintas que tienen funciones distintas, entonces la sociedad tiene que ser exactamente igual. Tiene que tener elementos distintos. Y estos elementos distintos interrelacionados unos con otros de manera que funcione. Y para que funcione el todo, entonces todos tienen que hacer su parte. Por otro lado, él va a ser muy contrario a la postura socialista que ya conocía, porque ya para entonces ya existían diferentes corrientes socialistas. La corriente de Marx o el marxismo no es la única corriente socialista que ha habido. Entonces, en este caso, él menciona que las diferencias son completamente naturales y que de hecho deben de existir esas diferencias. Para él la idea socialista de un mundo en el que todos son iguales sería algo ilógico porque en la misma naturaleza existe la diferencia, existe la desigualdad. Entonces, los socialistas luchan contra la desigualdad, cosa que desde el punto de vista natural siempre ha existido y siempre existirá. O sea, la desigualdad es parte de la misma naturaleza, es lo que va a decir Spencer. Y por lo tanto, él va a desconocer las clases sociales. Básicamente esto es lo principal de Spencer. Si hay alguna palabra que no entiendan, sí es importante que la busquen o que me pregunten a través del chat. Entonces pasemos ahora al siguiente punto. Emilio Durkheim o Emil Durkheim. Durkheim fue discípulo de Comte. De hecho, la mayoría de estos autores han sido o han continuado de alguna forma la obra de Comte. La diferencia es que no se apegan tanto a los experimentos como lo pretendía Comte. Recuerden que Comte, al ser positivista, como habíamos visto en clase, él pretende que todo tenga que ser explicado a través del método científico. Y el método científico era exclusivamente la experimentación en su época. Entonces, si algo no era experimental, simplemente no podía ser ciencia. Durkheim va a decir que no necesariamente tiene que ser así, que de hecho en ciencias sociales no se puede hacer esto. Pero va a continuar con el positivismo. De acuerdo con Durkheim, ¿qué es lo que debe estudiar la sociología? Para él debe estudiar los hechos sociales. Y los hechos sociales son algo objetivo de acuerdo con él. Es decir, no es que tú te los inventes. Por ejemplo, eso va a ser nada más un ejemplo para que se den la idea, pero yo no puedo estudiar la religiosidad de la persona o de las personas como tal. ¿Qué es lo que sí puede estudiar? Pues sus expresiones. Por ejemplo, el culto que hacen, las creencias que sostienen, los ritos que tienen, quizá el mismo lenguaje que tienen, todo eso sí lo puedo investigar. ¿Qué tanto creo? No, eso no lo puedo hacer, o al menos no de forma directa. Pero sí puedo ver todo lo demás. Y todo lo demás es una cuestión social porque es construido por el grupo de personas que creen en dicha religión. Entonces, eso exterior es lo que podemos estudiar de acuerdo con Durkheim. Y por lo tanto, él va a decir que los hechos sociales son exteriores al individuo y moldean sus acciones, como tenemos en el segundo punto. También va a ser una diferencia entre los tipos de sociedades que hay. Por ejemplo, va a mencionar que hay sociedades que son unisegmentadas, que serían, por ejemplo, las hordas, que son pequeños grupos humanos, o las tribus, que son pequeños grupos humanos, hasta cierto punto pequeños, y que de alguna forma son casi todos similares. Luego tenemos las polisegmentadas simples. Aquí ya tenemos la unión de varias tribus o de varias
varios grupos humanos que son de alguna forma distintos entre ellos, pero todavía no tienen una unidad tan compleja. De ahí pasamos a un nivel más complejo que sería polisegmentadas complejas o compuestas, donde estas de alguna forma ya empiezan a crear ciertas comunidades más grandes. Ese va a ser el caso de las fatrias, por ejemplo. Y por último tenemos las polisegmentadas o doblemente compuestas. En este caso ya estamos hablando de lugares o de grupos humanos, o sociedades, mejor dicho, que ya tienen inclusive estructuras o instituciones. Un ejemplo serían las ciudades-estados de los griegos, donde ya había una institución o un estado, es decir, un poder de gobierno, había una institución religiosa o había instituciones religiosas, y así con diversas instituciones. Ya está todavía más segmentado y tiene mayor complejidad esta sociedad. Otra cuestión es que los hechos sociales son inseparables de los grupos sociales de donde surgen. Entonces, todo hecho social hay que entenderlo desde el punto de vista del grupo social donde está surgiendo. Y además va a añadir el concepto de función. Esto que dice Durkheim va a ser importante en cuanto a los conceptos, entonces lo vamos a ver en el segundo video. Tenemos también a Talcott Parsons, que en este caso, él va a ser un estadounidense que va a añadirle la teoría general de la acción. Así se va a llamar la teoría que él dice. Y de alguna manera Parsons se vio influenciado tanto por Durkheim como por lo que sería Weber, el fundador de la teoría comprensiva. Recuerden que la teoría comprensiva es otra teoría distinta. De hecho, lo vamos a ver en la siguiente clase. Pero él se vio influenciado por ambos, tanto por Durkheim como por Weber. Entonces, Parsons básicamente va a decirnos que la cuestión social requiere de 3 elementos básicos. ¿Cuáles son esos 3 elementos básicos? Si pueden leerlo en el segundo punto, es que haya un actor, que haya una situación y que haya una orientación de dicho actor hacia ciertas necesidades, ¿de acuerdo? Estas necesidades también le podemos llamar motivos. El sistema social, entonces, para él va a estar integrado por acciones individuales. ¿Ok? Esas acciones individuales son las que van a formar propiamente las relaciones sociales. También le va a añadir el concepto de sistema. El concepto de sistema y de estructura pueden asemejarse hasta cierto punto. Y básicamente son 3 tipos de sistemas, aunque a otras personas le van a añadir un cuarto. Tenemos en primer lugar el sistema cultural, que va a ser lo que estudia la antropología social, y en este caso se refiere a los simbolismos y creencias y necesidades o motivos que tienen las sociedades. Por lo tanto, eso le correspondería a la antropología social. Va a mencionar que existe el sistema de la personalidad, que este es individual. Aquí él no menciona expresamente quién estudiaría esto, pero se puede sobreentender que a quien le correspondería estudiar el sistema de la personalidad sería entonces a la psicología, tanto a la individual como a la psicología social. Tenemos el sistema social, y este sistema social lo estudiaría entonces la sociología. ¿Qué estudiaría entonces, o en qué consiste este sistema social? En la estratificación social y la división social del trabajo. Es decir, cómo se forman los estratos sociales y cómo estos estratos sociales se dividen el trabajo entre ellos y obviamente su interacción. El sistema funcional, es decir, un sistema que sí funciona, o para que un sistema funcione, tiene que darse un proceso que vamos a llamar socialización. Ese proceso ya lo habíamos visto inclusive desde el principio de la materia y consiste básicamente en que las normas, patrones, valores, creencias que existen en una sociedad sean internalizadas por el individuo. Es decir, que las haga suyas como parte de sí mismo y que aparte estas responden a cierto contexto histórico muy específico. Y por lo tanto van a ir cambiando a través del tiempo, porque va cambiando este contexto y por lo tanto va modificándose la sociedad. Entonces, básicamente esto es lo que van a decir estos 3 autores. ¿Ok? Bien, con esto damos fin a este primer video. Les pido que a continuación realicen las actividades que van a tener en su curso. Y va a seguir un segundo video que va a explicar los principales conceptos de esta corriente.